Hace unos meses decidí romper con la monotonía y dejar atrás las inhibiciones que había impuesto a mi vida. Esa noche, impulsada por un irrefrenable instante de rebeldía, me embarqué en un viaje en el tren nocturno que cambiaría mi existencia de manera irrevocable. Mi nombre es Valentina, tengo 38 años y, tras años de rutina en mi matrimonio con Mauricio, me encontraba en una encrucijada entre el deber y el deseo. Siempre me he considerado una mujer apasionada, con un rostro enmarcado por rizos castaños que caen con gracia sobre mis hombros, ojos verdes intensos que parecen destilar secretos, y una figura esbelta y curvilínea que ha sido objeto de admiración tanto en mi entorno social como en mis propios sueños. Esa noche, vestida con un elegante vestido rojo ceñido que dejaba entrever la firmeza de mis caderas y un toque de sensualidad en cada paso, emprendí el viaje sin saber que el destino me tenía preparada una sorpresa tan exquisita como inesperada. Desde el primer momento en que crucé la puerta del vagón, el ambiente se impregnó de un aire íntimo y misterioso. Las luces tenues y el suave murmullo de la locomotora creaban una atmósfera de confidencias y secretos compartidos. Mauricio, mi esposo, se encontraba a mi lado, observándome con esa mirada cómplice que solo nosotros compartíamos después de tantos años de complicidad. Sin embargo, algo en aquella noche sugería que la rutina se disolvería en un torbellino de pasiones renovadas. Mientras recorríamos el andén silencioso del tren, una sensación electrizante recorría mi cuerpo. No era solo el frío nocturno ni la emoción de estar en tránsito, era la anticipación de lo prohibido, de lo inexplorado. Fue en ese preciso instante cuando nuestros caminos se cruzaron con el de Ricardo, un hombre de mirada intensa y sonrisa enigmática. Tenía 42 años y un porte que irradiaba seguridad y seducción. Su cabello, ligeramente canoso en las sienes, le daba un aire de madurez y misterio, y sus ojos oscuros parecían reflejar historias de noches inolvidables. Ricardo se presentó con naturalidad, como si ya supiera que su presencia iba a marcar el inicio de un cambio radical en nuestras vidas. Con voz pausada y palabras medidas, me invitó a compartir una copa de licor en el pequeño vagón comedor. Aquella invitación, tan simple en apariencia, fue el primer disparo en un juego de seducción del que yo no podía escapar. Mauricio asintió con una sonrisa sutil, y en ese gesto se escondía la señal de que, de alguna manera, ambos anhelábamos romper las barreras de lo cotidiano. El tren avanzaba a través de paisajes desdibujados por la velocidad y la penumbra, y en ese ir y venir de luces y sombras, la tensión se hacía cada vez más palpable. Mientras conversábamos, la atmósfera se impregnaba de confidencias y risas cómplices. Yo relaté, sin reservas, mis fantasías más profundas, aquellas que había mantenido en silencio durante años. Cada palabra que pronunciaba era una llave que abría puertas a mundos de placer y deseo que jamás imaginé poder explorar. El ambiente se volvía cada vez más denso, cargado de un erotismo que parecía abrazar cada rincón del vagón. La conversación derivó en confesiones de anhelos ocultos, y pronto descubrimos que la pasión no era un secreto entre nosotros. Fue entonces cuando Mauricio, con una mirada que mezclaba ternura y picardía, tomó mi mano y me susurró al oído que ambos estábamos listos para explorar una nueva dimensión del placer. Esa noche, en ese tren nocturno, se empezó a tejer un relato de seducción en el que cada uno de nosotros se convertía en cómplice de un deseo compartido, una experiencia que trascendería la lógica del día a día. A medida que el tren avanzaba, la cercanía entre nosotros se intensificaba. Ricardo se inclinaba hacia mí con suavidad, y sentía en su aliento el sabor a menta y vino tinto, una mezcla que despertaba en mí sensaciones insospechadas. Mauricio, por su parte, me miraba con una mezcla de asombro y admiración, como si descubriera en mí una faceta oculta y seductora. Fue en ese preciso momento cuando la tensión acumulada se transformó en un impulso irrefrenable y, sin pensarlo demasiado, los tres nos dejamos llevar por la vorágine de nuestras pasiones. El vagón se volvió nuestro refugio, un santuario donde la moral se disolvía en el éxtasis del deseo. Me dejé llevar por cada caricia, por cada susurro y por cada mirada que hablaba sin necesidad de palabras. Ricardo se acercó y, con manos seguras, recorrió la curva de mi espalda mientras Mauricio, con delicadeza, me sostenía. En un instante de intimidad que desbordaba toda expectativa, decidimos fundirnos en un abrazo de placer. Hicimos el delicioso de una manera tan apasionada y embriagadora que cada latido de mi corazón parecía marcar el compás de una sinfonía de deseos. La experiencia fue tan intensa que perdí la noción del tiempo y del espacio. La fusión de cuerpos y almas en aquella aventura nocturna se transformó en un relato inolvidable, en el que cada caricia era un verso y cada gemido, una estrofa que narraba el éxtasis de nuestros sentidos.
mis labios se encontraron con los de Ricardo en un beso ardiente, y sus manos, expertas en el arte de despertar el deseo, se deslizaron por mi piel con una suavidad que despertaba en mí olas de placer. Mauricio se unió a nosotros, creando un triángulo de sensaciones en el que lo prohibido se volvía delicioso y cada roce era una invitación a perderse en el abismo de la pasión. Recuerdo claramente cómo mis dedos temblaban al recorrer la textura de la camisa de Mauricio, mientras él, a su vez, acariciaba mi rostro con una ternura inesperada. La combinación de fuerza y delicadeza en cada movimiento me envolvía en una atmósfera de total libertad, una sensación de rebeldía y entrega total que desafiaba todo lo que había conocido. La intensidad del momento se reflejaba en cada gesto, en cada mirada y en cada suspiro que se escapaba sin pudor. Aquella noche, en medio del vaivén del tren, las barreras se desvanecieron y nos dejamos llevar por la magia de lo prohibido. El ambiente era casi cinematográfico, con el murmullo constante del tren como telón de fondo, y la única luz proveniente de lámparas tenues que jugaban con las sombras de nuestros cuerpos. Cada caricia, cada roce se sentía como una pincelada en un lienzo de erotismo, donde lo real y lo soñado se mezclaban en una danza de deseos. La temperatura del vagón parecía elevarse, y el aire se impregnaba de un aroma embriagador a piel, a pasión y a secreto compartido. Mientras los minutos se convertían en horas, el relato de aquella noche se escribía en un compendio de emociones intensas. La intimidad del encuentro se transformaba en un intercambio de miradas que decían más que las palabras, y en la fusión de cuerpos se hallaba la liberación de todo aquello que durante tanto tiempo había sido reprimido. Me dejé llevar por la sensación de ser deseada, de ser el epicentro de un torbellino de placer que no conocía límites. Ricardo, con su encanto enigmático, se mostró como un maestro en el arte de despertar los sentidos, mientras Mauricio, con su inconfundible complicidad, me recordaba que el verdadero amor también podía ser atrevido y revolucionario. En medio de aquella experiencia, mis sentidos se inundaron de una serie de emociones que se entrelazaban en una sinfonía de placer y libertad. Las caricias se volvieron más intensas, y en un instante de éxtasis, nos dejamos llevar por el impulso de lo prohibido. Nos retiramos a un compartimento más apartado, un refugio improvisado en el vagón donde la intimidad se hacía aún más palpable. La transición de la realidad a lo etéreo fue tan suave como el roce de la seda, y en cada instante se iba desnudando no solo nuestro cuerpo, sino también nuestras almas. Allí, en ese espacio reducido pero cargado de deseo, se consumó la unión de tres almas sedientas de experiencias nuevas. Nos entregamos al placer de una forma tan intensa que las palabras se volvieron insuficientes para describir la magnitud de lo vivido. Recuerdo claramente el momento en que, entre besos y caricias, me dijo Mauricio: esta noche, Valentina, rompemos las cadenas de lo cotidiano. Y, sin dudar, respondí al eco de su voz dejándome llevar por el torrente de sensaciones. Hicimos el delicioso de una forma que desafió la lógica y la razón, dejando en el aire una fragancia de deseo que perduraría en mi memoria. Cada movimiento, cada roce, se transformaba en una celebración de la vida y del placer. Mi cuerpo, siempre tan reservado, se convirtió en el lienzo donde se plasmaban emociones y sensaciones intensas. Sentí la calidez de las manos de Mauricio recorriendo mi piel, la fuerza sutil de Ricardo marcando el ritmo de un compás ancestral, y sobre todo, la sensación de estar viva en cada latido, en cada gemido que brotaba sin pudor. Fue un encuentro que trascendía lo físico y se adentraba en el terreno de lo espiritual, en el que el deseo se volvía una herramienta para redescubrirme a mí misma. Mientras la noche se desvanecía y el tren continuaba su trayecto hacia un destino incierto, el relato de aquella experiencia se fue grabando en mi interior. No era simplemente un recuerdo pasajero, sino una revelación, una muestra de que los límites existen para ser desafiados. El sabor de lo prohibido se mezcló con la dulce certeza de que, en esa unión de tres, habíamos encontrado una nueva forma de amar y de ser amadas. La complicidad entre nosotros se había sellado en un pacto tácito, un lazo invisible que nos uniría más allá de aquella noche mágica. El tren llegó a su destino, pero la huella de lo vivido quedó impresa en cada fibra de mi ser. Al despedirnos, nos miramos con una mezcla de satisfacción y nostalgia, sabiendo que aquello no sería simplemente un capítulo más en nuestras vidas, sino el inicio de una aventura que desafiaba lo establecido y nos impulsaba a buscar la esencia misma del placer. Esa experiencia, tan intensa y liberadora, se convirtió en el reflejo de una transformación interna, en el reconocimiento de que el amor y el deseo pueden reinventarse de formas sorprendentes. Hoy, al rememorar cada detalle de aquella noche en el tren nocturno, siento que he renacido. Cada caricia,
Cada mirada y cada instante de complicidad quedó sellado en un relato de pasión que me recuerda que la vida es demasiado corta para vivir en la sombra de lo prohibido. Me encuentro agradecida por haber tomado la decisión de romper con la rutina, de abrazar la rebeldía que me impulsó a descubrir un universo de sensaciones y a reinventar mi propia esencia. ¿Y ustedes, queridos lectores, qué opinan de esta experiencia? ¿Creen que debería seguir explorando estos nuevos horizontes de deseo, o piensan que lo vivido fue simplemente una chispa efímera en la vasta oscuridad de la rutina? Los invito a reflexionar y a compartir sus pensamientos, pues cada opinión enriquece este relato que es tan mío como nuestro.